Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. Al comenzar el servicio leímos, ¿me están viendo lo que estoy haciendo? No, no estoy viendo nada. Leímos acerca de la fe. Y he titulado el mensaje de hoy, Da pasos de fe. Dígale a su vecino, hermano, da pasos de fe. Hermano. Dígale, lo invito a dar pasos de fe. Dígale a su vecino, hermano, le invito a dar pasos de fe. Y dígale, por favor, no me distraiga, porque esta prédica es para mí. Amén. Esta palabra que el Señor me ha puesto en mi corazón hoy es para usted, no es para su vecino. Es para mí, diga, es para mí la palabra. Usted esta mañana está aquí por fe. Si usted no tuviera fe, pues seguramente no estaría aquí, ¿verdad? Usted levanta sus manos y canta al Señor porque tiene fe, ¿verdad? Usted cierra sus ojos y eleva la oración al Señor porque tiene fe. De lo contrario, no haríamos nada de lo que hacemos. Así que en la vida cristiana la fe es indispensable. La fe no es más importante que Dios, en absoluto. Pero la fe es la que nos mueve a creer en Dios y a esperar en Dios. Amén. Y así vivimos todos los días, esperando, creyendo, confiando en que el Señor nos va a bendecir, nos va a responder, nos va a guardar, nos va a cuidar, va a hacer con nosotros muchas cosas. Solo tenemos que dar un paso de fe y el Señor hará el resto. Amén. Dígale a su vecino, atrévase a dar ese paso de fe. Atrévase a dar ese paso de fe. Si tiene a su esposo, dígale, mi amor, atrévase a dar ese paso de fe. Dígale, mi amor, atrévase. Atrévase. Quiero que usted entienda hoy, iglesia, que el diezmo y la ofrenda son un paso de obediencia que trae bendición a Dios. Es un paso de fe. Por eso le digo que todo lo que hacemos en la iglesia es basado en la palabra y porque tenemos fe en la palabra de Dios. Y quiero que usted entienda, iglesia, que el diezmo y las finanzas de la iglesia es un paso de fe y es un paso de obediencia del cristiano y es además la manera en que Dios lo dejó instituido. No pelea con los pastores que piden diezmo, hermano. Pelea con usted mismo. Examínese allá para adentro cuál es el inconveniente que tiene el no creer en la bendición que trae diezmar. Los que son fieles diezmadores van a decir amén a esto. Dios nos bendice cada día más y más. Amén. Y no nos desampara. Amén. Porque lo hacemos con fe. Amén. No es un rito. No es una exigencia. Mucho menos es un impuesto, como muchos lo mencionan. No, el diezmo y la ofrenda son un paso de fe. De fe. Hay que tener fe para poderlo hacer. Amén. Pero para entender ese tema de la fe en cuanto a las finanzas de la iglesia y en el sustento de la obra, tenemos que responder algunas preguntas. La primera pregunta que quiero que respondamos es, ¿qué es la obra
de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Es un término que los pastores utilizamos mucho, pero ¿qué realmente es la obra de Dios? La obra de Dios hace relación a la iglesia de Cristo y el trabajo que Dios le ha asignado. Y ese trabajo que Dios le ha asignado a la iglesia, a usted, a mí, no es otra cosa que dar a conocer el mensaje de salvación. El mensaje de salvación el Señor se lo entregó a la iglesia. Es una responsabilidad y es un privilegio que tiene la iglesia. Predicar el mensaje de Jesucristo es un privilegio que solamente usted y yo tenemos. Amén. Amén. Vaya, pregúntele a sus amigos, vecinos, familiares si conocen el mensaje de salvación. No lo conocen. Usted sí lo conoce. ¿Es un privilegio o no? ¿Es un privilegio entender las cosas de Dios? Por supuesto que es un privilegio. Ese privilegio el Señor se lo dejó ¿a quién? A su iglesia. El Señor le dejó a su iglesia o a su obra, le dejó el trabajo de restaurar vidas. Nos dejó el trabajo de formar a las personas, nos dejó el trabajo de enviar a las personas a predicar, y con todas esas características, nuestro trabajo es hacer que la obra de Dios cada día se extienda más y más. Vaya por favor a Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, para mirar que lo que le estoy diciendo tiene un sustento bíblico. Nosotros somos parte de la obra de Dios. Usted es parte de la obra de Dios. Usted es la obra de Dios. La Biblia dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En este capítulo encontramos la razón de ser, la misión de nosotros como iglesia, predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. Dígale a su vecino, mi razón de ser es predicar el evangelio de Jesucristo. Esa es mi razón de ser. Otra pregunta que quiero que resolvamos hoy es, ¿quiénes hacen parte de la obra de Dios? ¿Quiénes? ¿Nosotros o los pastores? Porque cuando a veces preguntamos quién hace parte de la obra de Dios, pensamos que los responsables de la obra de Dios son los pastores, los ministros. Y déjeme decirle que la obra de Dios tiene varios integrantes, varios componentes. Uno de ellos es el Padre Celestial. El segundo integrante de la obra de Dios es el Señor Jesucristo. El tercer integrante de la obra es el Espíritu Santo. El siguiente integrante de la obra son los ministros. Y los quintos integrantes de la obra son la iglesia, los feligreses. Amén. Así que la obra de Dios está compuesta por muchas partes. Y dentro de la obra de Dios, cada una de esas partes tiene funciones específicas y claras dadas por Dios. Por ejemplo, miremos en Efesios capítulo 5, versículo 23. ¿Cuál es la función de Cristo dentro de la obra de Dios? También es conocida como el cuerpo de Cristo. En Efesios 5:23 dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él, o sea Jesús mismo, el Salvador del cuerpo. Encontramos aquí entonces que la obra de Dios recibe otro nombre que se llama cuerpo. Y la cabeza de ese cuerpo, ¿quién es? Cristo Jesús, no un hombre, es Cristo. La cabeza de la iglesia, quien dirige, quien gobierna la iglesia es Cristo. Y del cuello para abajo de ese cuerpo, como lo llama la palabra del Señor, estamos usted y yo. Amén. Así que dígale a su vecino, yo hago parte del cuerpo de Cristo.
Yo hago parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo es mi cabeza. El pastor no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es, ¿quién es? Cristo. ¿Cuál es dentro de la obra de Dios? ¿Cuál es la labor de los ministros, de los pastores? Vaya a Efesios capítulo 4, versículo 11. Estamos viendo, esta es solamente la introducción de lo que les quiero compartir hoy. La función de Cristo es ser la cabeza. Pero después de Cristo están sus ministros, sus siervos, que tienen funciones claras y específicas dentro de la obra de Dios. Efesios 4:11 que dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros los llamó profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esos 5 ministerios son los encargados de dirigir después de Cristo y bajo la dirección de Cristo, gobernar la iglesia. Dirigirla, la iglesia, encaminar la iglesia. El versículo 12 están las funciones de los ministros. ¿Cuáles son? A fin de que perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Diga nosotros. Los santos no son los muertos, porque aquí no está hablando a los muertos, está hablando a los vivos. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué los pastores debemos perfeccionar a los santos? Para la obra, ¿se da cuenta? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ¿quiénes? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo. ¿Se da cuenta? Dentro de la obra de Dios, sus integrantes tienen razones de ser. Tenemos responsabilidades. Los pastores tenemos por Dios responsabilidades muy serias. Muy serias. E implícitamente aquí encontramos que ustedes como iglesia tienen la responsabilidad de dejarse pastorear. ¿Amén? ¿Usted se deja pastorear? ¿Se deja corregir? Acá dice que a fin de perfeccionar. Así que por Dios el pastor tiene la autoridad de decirle a sus santos lo que debe perfeccionar. Y yo le invito a que usted se deje pastorear. Amén. Dígale a su vecino, hermano, déjese pastorear, que eso no duele. Déjese pastorear. El tercer componente de la obra de Dios son los creyentes. Como lo dice aquí la Biblia, los santos. Los santos. Así su hermano que tiene al lado no tenga cara de santo, es un santo. Así lo llama la palabra del Señor, los santos. Los que han dejado el mundo y se han dedicado a Cristo, esos son los santos. El versículo 16, ¿cuáles son las funciones suyas como integrante del cuerpo de Cristo? ¿Qué dice? De quien todo el cuerpo. ¿Quién es todo el cuerpo? Cristo, los ministros y los creyentes. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, ¿cómo está el cuerpo de Cristo? Bien concertado, o sea, bien estructurado, bien organizado. ¿Y cómo más? Y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ¿qué? Ayudan como mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para edificarse en
amor. Esa es su labor, iglesia. Esa es su labor. Mi labor es edificar, corregir, enseñar, guiar, instruir. Su labor como iglesia dentro del cuerpo de Cristo es estar bien concertado, bien unido. Pero acá el apóstol Pablo dice entre sí por todas las coyunturas. O sea, esa unidad tiene que salir de adentro de nuestro ser. Podemos estar esta mañana aquí todos juntos, pero no podemos estar todos unidos, que es muy diferente. Y lo que Dios quiere es que estemos juntos y unidos. Amén. Otra función del cuerpo dentro de nosotros como iglesia, como feligreses, como santos, es estar en unidad, ayudarnos mutuamente. Y luego que me interesa aquí dice, según la actividad propia de cada miembro. Cada persona que pertenece a la iglesia, cada uno de ustedes tiene una labor específica dentro del cuerpo. Unos cantan, otros predican, otros limpian, otros enseñan, otros evangelizan. Cada uno hace algo diferente. Pero en medio de esa diversidad de dones, talentos y ministerios, ¿qué dice la palabra? Cada uno ayuda para que el cuerpo crezca en amor. Amén. Así que el que canta no es más que el que enseña. Ni el que canta es más que el que barre. Ni el que predica es más que el que reparte un volante. Cada uno tiene una labor diferente. Pero cada labor edifica el cuerpo de Cristo. ¿No le parece hermoso? Maravilloso, amén. ¿A cuánto les gustaría ser cantantes? ¿A quién más vino frustrado? ¿Cierto? Dios no lo hizo cantante, pero Dios a usted le dio otras habilidades. Amén. A mí Dios me dio la habilidad de cantar. Bueno, bendito el Señor. No me dio otras habilidades, se las dio a ustedes. Ahora, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la obra de Dios, como le he venido diciendo, un paso de fe es el diezmo y la ofrenda. Amén. Fe. Yo quiero que usted se vaya hoy, no con el signo pesos en su cabeza, sino con la palabra fe. Fe. Por fe, yo soy fiel en el sustento de la obra del Señor. Pero quiero que miremos algunas cositas. El diezmo, el aporte financiero del creyente a la obra de Dios es realmente un asunto de fe. Escuche esto, en el creyente, más que un paso de obediencia, es un acto de fe y de agradecimiento por la provisión recibida y la confianza en las promesas del Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es el diezmo y la ofrenda, hermano. Un paso de fe y un testimonio por lo que Dios ha hecho en mi vida financiera. A diferencia de las doctrinas que se enseñan hoy en día, yo creo firmemente que yo le doy a la obra de Dios no para recibir, no para negociar con Dios, le doy porque el Señor ya me ha suplido. Esa es la gran diferencia. Cuando yo veo en mi vida la provisión del Señor y tengo fe y soy agradecido, entonces doy como fe y como un paso de testimonio de que el Señor me ha bendecido. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? ¿Es la caja menor del pastor? Sí. Muchos piensan eso. ¿Qué es el diezmo, hermano? Es el impuesto que cobran las iglesias al entrar. Lo he escuchado. Es la manera de estafar a la gente, dicen muchos. Ignorantes, por supuesto. Quien no conoce la palabra del Señor
quien no ha abierto sus ojos a la palabra del Señor, quien no ve la palabra del Señor con fe, puede llegar a pensar muchas cosas erróneas. El diezmo es la 10ª parte de una cantidad. Eso es el diezmo. El diezmo en la palabra de Dios es la manera en que Dios instituyó para que su obra sea sostenida. Amén. No es más. Eso es el diezmo. Quiero enseñarles algo. Para algunos esto es un recorderis, para otros se puede hacer algo nuevo. La Biblia no habla de un diezmo. La Biblia habla de 4 diezmos. Tú vas a decir, pastor, pero 4. Imagínense. Si no doy uno, mucho menos voy a dar 4. ¿Dónde inició el diezmo? En Abraham. En Abraham. La Biblia dice que el primer hombre que diezmó fue Abraham. Le llevó su diezmo a Melquisedec. Y después de Abraham, Jacob dio su diezmo. Todavía no existían las leyes, no existía el pueblo de Israel y ya ellos estaban diezmando. Pero cuando el pueblo de Israel surge, y surgen las 12 tribus de Israel y llegan a Egipto, de la tribu número 1 a la tribu número 11, les correspondieron pedazos de tierras muy grandes. El Señor les entregó tierras, pero hubo una tribu a la cual por ordenanza del Señor, Dios les dijo, ustedes no van a tener tierras, heredad. La tribu de Leví, los sacerdotes. Por ordenanza de Dios, los levitas y los sacerdotes no podían tener posesiones en la tierra. No podían, prohibido por Dios. Entonces, ¿de qué iban a vivir? Las demás tribus eran ganaderas, agrícolas, comerciantes. Vendían trigo, cebada, lo que cultivaban. La tribu de Leví no podía trabajar en nada de eso, era prohibido. Su trabajo escogido por Dios era el servicio sacerdotal, los levitas. Por eso cuando se habla de un levita, se habla de un sacerdote. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? Bien. El primer diezmo se conoce como el diezmo levítico. Todas las tribus de Israel daban su diezmo de sus cosechas, de su ganado, de sus gallinas, de sus vacas, de sus ovejas, de su trigo. Todos daban el diezmo. ¿Y lo llevaban a dónde? Al alfolí, como dicen Malaquías. El alfolí no es lo que usted le pasan por ahí. Eso es un ofrendero. El alfolí significa bodega de almacenamiento. En aquel entonces, imagínense meter una gallina en un ofrendero. No cabe. En aquel entonces llevaban sus diezmos en especie al alfolí, a la bodega. Y esa bodega era administrada por sacerdotes. Y de ahí cada familia de la tribu de Leví tenía su sustento, su sueldo, su manera de vivir. Ese es el primer diezmo, que se llama diezmo levítico. ¿Estamos aprendiendo? Bonito, ¿cierto? El segundo diezmo se llama el diezmo de diezmos. El pueblo de Israel tenía la tribu de Israel, la tribu de Leví, perdón, y la tribu de Leví era la encargada del oficio sacerdotal, y la tribu de Leví tenía un sumo sacerdote, que era el que mandaba la parada. Entonces el diezmo que recibía la tribu de Leví, de ese diezmo sacaban una 10ª parte y se lo entregaban al sumo sacerdote. Ese era el sueldo de él, para su manutención, para su familia. Ese es el segundo diezmo. Encontramos también en la palabra un tercer diezmo, que todas las tribus de Israel, cada 3 años, cogían o tomaban a un integrante de la tribu de Leví con sus sacerdotes, sus esposas, sus hijos, y se lo llevaban a su casa y le hacían una cena, cosa que subieran 5 kilos. Cada 3 años lo hacían.
cada 3 años. Es la manera en que Dios instituyó para bendecir a sus siervos levitas. Amén. ¿Estamos claros? Luego encontramos en la palabra, todo esto tiene sustento bíblico, que en el blog usted va a encontrar todas las citas, porque pues si me pongo a leerlas no vamos a alcanzar. El cuarto diezmo es el diezmo al menesteroso. El diezmo al menesteroso se daba también cada 3 años y medio. Y todas las tribus de Israel buscaban un extranjero, una persona pobre, una persona necesitada, lo llevaban a su casa y le daban comida y vestido. Cuando practicaban el diezmo sacerdotal, también vestían a los sacerdotes. ¿Cada cuánto? 3 años y medio. Usted dirá, ay, pero eso hoy en día no se practica. Si usted lee detenidamente el Nuevo Testamento, se dará cuenta que el Señor nos manda bendecir a sus siervos y ayudar a las viudas, a los huérfanos y a las necesitadas. Y ese es el contexto histórico del diezmo del Antiguo Testamento. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? No vaya a tener miedo en preguntar. No se preocupe. ¿Está clarito? Bien. Diáfano, diría mi suegra. Entonces vamos a esta otra pregunta. ¿Cada cuánto se debe dar el diezmo? ¿Usted qué cree? ¿Cada cuánto? ¿Cada que me acuerdo? ¿Cada que puedo? ¿Cada que me lo piden? Abra por favor yo me salteé, perdón. ¿Por qué dar el diezmo? Perdón. ¿Por qué debo dar el diezmo? Levítico 27:30. ¿Por qué? También por qué y qué. ¿Por qué? Recuerde que esto es un asunto ¿de qué, hermanos? De fe. De fe. Levítico 27:30. Dice la palabra, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, por favor léalo, de Jehová es cosa dedicada a el Señor. ¿De quién es el diezmo? ¿Y dedicado a quién? Al Señor. Así que si Dios me provee a mí, una parte de la provisión que Dios me da no es mía, es del Señor y consagrada y dedicada al Señor. Amén. ¿Estamos? Amén. Números capítulo 18, versículo 21. ¿Por qué dar el diezmo? Porque es de Dios. Es consagrado para Él. Así lo estipuló Él. ¿Por qué dar el diezmo? Porque es el sustento, que es la manera en que Dios dejó establecido para que su obra sea sostenida. A veces nosotros decimos fácilmente, sí, es que Dios es el dueño del oro, de la plata y la riqueza. ¿Usted lo cree? ¿Lo ha leído? ¿Sí, cierto? Él es el dueño del oro y de la plata. Pero ¿dónde está el oro y la plata del Señor? En nuestras manos. ¿Dónde más está? O sea, lo tiene Carranza, lo tiene Ardila Lula, lo tiene Santo Domingo. ¿Sí? El oro y la plata de Dios lo tenemos todos los seres humanos. Recuerde usted en Génesis 1 que el Señor nos hizo administradores de la tierra y nos entregó la tierra para administrarla. Así que cuando leamos los versículos no los leamos tan a la ligera. ¿Qué dice en Números 18:21? Y he aquí, yo he dado a los hijos ¿de quién? De Leví, la tribu sacerdotal. Números 18:21. Ay, hermanos, no estamos buscando la Biblia, no estamos leyendo la Biblia en casa.
Números, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, el cuarto libro de la Biblia. Fuerte a los que me encuentran. ¿Listo? Números 18:21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, ¿qué? Todos. ¿Cuántos? Todos los diezmos en Israel. ¿Por cuándo? ¿Qué es una heredad? Una herencia. Por su ministerio. Por cuanto ellos, ¿qué? Sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amén. Y yo le pido al Espíritu Santo, y esta semana oré mucho por esta enseñanza para que usted sea convencido, hermano. Y esta palabra le entre derechito a su corazón y lo comprenda. Y los que tienen cortos circuitos con el diezmo, en el nombre del Señor, lo entiendan. Se lo digo en el nombre del Señor con toda la seriedad. Porque eso es un mandato bíblico. Punto. ¿Amén? Amén. Bueno, sigamos. ¿Cada cuánto debo diezmar? ¿Qué cree usted? Ahora sí nos devolvemos donde me perdí. ¿Qué dice Génesis 28:22? Lo que pasa es que la fe de algunos es circunstancial. Entonces ofrendan y diezman de acuerdo a su fe circunstancial. A algunos la fe se les activa una vez al año. Otros 2 veces. Otros la fe no se les activa. Pero mire lo que dijo Jacob. ¿Lo tiene en su mano? ¿Qué dijo? Y esta piedra he puesto por señal. Será casa de Dios. Léalo. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Eso resuelve la pregunta. ¿Cada cuánto debo diezmar? Cada que yo soy consciente que el Señor me da algo. Amén. Amén o no amén. Cada que el Señor me da, hermano. Cada que el Señor me bendice. Ahora, déjenme aclarar algo que es importante. Usted sabe que, o los que me conocen, que a mí me puede más la sinceridad y la honestidad que decir cosas que no son. Si usted vende una casa, usted vende su casa, se quiere trastear de barrio y vende su casa, o quiere cambiar de Ford, quiere comprar una Tracker, ¿sí? Quiere vender su Chance, quiere comprar un Sonic, ¿tiene que diezmar? No conteste, piense. Si a usted le regalan un par de zapatos, ¿usted debe diezmar de ese regalo? Yo no lo estoy pidiendo, estoy aclarando. Porque desafortunadamente escuchamos por ahí muchas cosas de esas. Y engañan a la gente. En esta iglesia no engañamos a nadie. Predicamos la verdad con sinceridad. En esos casos no se debe diezmar. Ahora, si usted lo quiere hacer, es asunto suyo. ¿Cuándo debo diezmar? Cuando yo sé que el Señor me provee para mis necesidades, para mi sustento. Y no es otra cosa que mi sueldo. El fruto de mi negocio, el fruto de mi trabajo. Ahora, si su trabajo es vender carros, pues entonces ahí sí. Si su trabajo es vender casas, entonces sí. Hace años atrás alguien me dijo, hermano, es que si a usted le dan un par de zapatos, tiene que ir a averiguar cuánto vale y diezmar, y si no tengo para dar, usted se está robando. No, hermano. Dios tampoco es así. Dios no actúa de esa manera. Sería un Dios injusto. Amén. Y yo creo en la justicia de Dios. Pero Dios sí nos exige o nos pide que diezmemos cuando somos conscientes que el Señor nos
provee. Amén. Así que raye su Biblia, por favor, hágale ahí asteriscos, muñequitos, caritas felices, corazoncitos a ese versículo. Póngale mi nombre ahí al ladito. Y esta piedra he puesto por señal. Mire, hermano, parafraseémoslo un poquito. Cada lugar que nosotros consigamos es como una señal. Esa es la señal, ¿sí o no? Cuando usted invita a alguien, ¿a dónde lo manda? A la señal, ¿cierto? ¿Dónde está su iglesia? ¿Usted qué le da? Las señas, ¿ve? Es como una señal. Sí, estamos en la avenida Villavicencio, a una cuadra de la avenida Bastos. Esa es la señal. Y dice, y esta será casa de Dios. Eso fue lo que hizo Jacob. Y Jacob hizo un voto. No un pacto, un voto. Dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. De todo. Y dice, usted lee los versículos siguientes y los capítulos siguientes, Jacob fue un hombre multimillonario. Dios lo enriqueció de una manera impresionante. Y nunca dejó de dar lo que le prometió a Dios. Amén. ¿Esto es de qué? De fe. Amén. De fe. Por eso le decía, no damos porque nos sobra. No damos cuando tenemos. No damos cuando nos piden. Damos porque es un acto de fe y de agradecimiento en Dios. Cuando yo me gane 2 millones voy a diezmar. Cuando el sueldo se me duplique yo voy a diezmar. Y le garantizo que a medida que usted le van subiendo su sueldo, sus responsabilidades económicas van a seguir creciendo. Entonces es mejor que desde cuando ganamos poquito aprendamos a diezmar. Amén. Entender que el 10% de lo que Dios me da no es mío. Como lo leímos, es de Él y consagrado a Él. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dígale a su vecino, hermano, por favor, escuche. ¿Qué ocurre cuando diezmo? Hasta me gusta mucho esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando diezmamos? ¿Qué cree usted, hermano? ¿Qué ocurre cuando yo diezmo? Primero, doy cuenta a Dios como mayordomo fiel. Mira, cuando usted diezma no me están entregando cuentas a mí. Levante la mano quien no sabe por qué el sobre de diezmo en las iglesias. Levante la mano los que no saben. Eso no es pecado no saberlo. Bueno. Señor. Sucede que a las iglesias cristianas las rige la DIAN, como toda entidad, el Ministerio del Interior y la Cámara de Comercio, ¿sí? Porque somos una institución que tenemos NIC y personalidad jurídica, y CRC paga retención en la fuente, ¿ve? Al Estado hay que decirle cuánto entra. Entonces, si pasado mañana aquí me llega la DIAN y me dice, señor Daniel, queremos saber usted de dónde saca dinero para todo lo que hace. La única manera en que yo tengo para demostrar ante el Estado y todas las iglesias de dónde recibimos el dinero es a través de los sobres, que es como un recibo de caja. No crea que eso es para que el pastor sepa, ay, cómo gana de bien. No, eso no es para eso, hermano. ¿Sí? Yo digo esto con sinceridad, a mí no me interesa cuánto gana nadie aquí, hermano. Me interesa que usted sea bendecido y que iba bien, eso me interesa. Pero si usted se gana 5, 6, 7, 1, 2, hermano, a mí eso me es transparente. Y nunca voy a ir a preguntarle, hermano, ¿usted cuánto gana? No, a mí no me importa. Me importa que usted sea una persona bendecida. Eso es lo que me importa. Amén. Yo quisiera ver ahí afuera esa fila de carros, hermano. De ustedes. Sus motos, hermano. Yo quisiera ver que usted me dijera, pastor, el Señor me regaló mi casa. Nos alegramos y vamos a tomar 11 allá, hermano.
Yo quisiera que usted me dijera, pastor, me compré un pantalón de 250,000 sin deberle un peso a nadie. Yo sería feliz. Pero cuando usted me dice, pastor, no tengo ni con qué comer porque estoy pagando unas medias, eso sí me entristece. Amén. Entonces, cuando damos el diezmo, le estamos dando cuenta a Dios porque somos mayordomos. Estamos entregando cuentas a Dios. Segundo, cuando doy mi diezmo, estoy demostrando mi fe y mi gratitud a Dios. Cuando doy mi diezmo, cumplo con lo encomendado por Dios para sostener su obra. Y el versículo que más nos gusta, Malaquías capítulo 3, versículo 10, antes de Mateo, exactamente antes de Mateo. Este versículo es poderoso, hermano. 3:10. También subráyelo y márquelo. Levante las manos los que están endeudados, hermano, que deben hasta la billetera, hasta el esfero con que hacen las consignaciones, hermano, lo deben. Yo sé que muchos no la levantan porque les da pena, no me preocupe, pero yo conozco mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz y me hacen caso. ¿Lo tiene? Leámoslo despacito. Traed todos los diezmos, ¿a dónde? ¿Qué es alfolí? Bodega, pero ya no tenemos bodega, tenemos ofrendero porque ya no recogemos ni gallinas, ni vacas, ni ovejas. Aunque cuando yo pastoreaba, cuando estábamos con mi familia pastoreando en el Huila, nos llegaban huevitos, mantequilla, nos llegaban así los diezmos. Entonces dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Primero, ¿cuál casa? ¿Cuál casa? La casa de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? A su WhatsApp les envié esta semana una publicación al respecto. Espero que la hayan estudiado, analizado. Haya alimento en mi casa está hablando de la provisión que Dios tiene para su obra. Para que haya lo necesario, lo suficiente, para que la obra de Dios se sostenga con todo lo que eso implica, hermano. ¿Qué más dice? Y probadme. ¿Qué significa probadme? ¿Quién está hablando ahí? Dios le está diciendo a usted, hermano, diezme. Y cuando diezme, pruébeme. Oiga, Dios es un Dios que empeña su palabra, hermano. ¿Es un asunto de fe, sí o no? Eso no es una cuota mensual, es un asunto de fe. Cuando yo doy mi diezmo, estoy diciendo, Señor, tú dices que te probemos, pues entonces vamos a ver si es cierto. No con orgullo ni con petulancia, con humildad. Probadme ahora en esto. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Mire lo que el Señor hará. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, amén. ¿Usted puede creerlo? ¿Qué tiene que hacer para que esto suceda? No. Ser fiel. ¿Ve que no es un tema de plata? Hay que ser fiel. Fiel. Cada que yo sea consciente que el Señor me provee, doy mi diezmo. Fidelidad. ¿Sabe cuál es la clave para el éxito financiero? La fidelidad a Dios. ¿Cuántos todas las mañanas se levantan pidiéndole a Dios que les provea para las deudas? Todos. Pero ¿sabe que no funciona así? Cójame a Camila y a Sofía, por favor, las mamás. Gracias. Yo sufro de dispersión infantil. Bueno, lea el versículo 11
Alguien que me lo lea, por favor. Amén. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Qué hará el Señor? ¿Usted tiene que reprender el devorador en su casa? No. Míreme. En toda la Biblia, la única cosa por la que usted no está autorizado para reprender es la ruina. Esa la reprende Dios. ¿No le parece maravilloso? La Biblia dice que usted puede reprender el diablo, puede reprender enfermedades, demonios. Pero el único aspecto por el cual usted no puede reprender ni echar fuera es el devorador. Dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Yo reprenderé por vosotros al devorador. ¿Quién lo hará? ¿Cuándo lo hará el Señor? Cuando mi fe sea activa y sea fiel. Dios no nos avergüenza ni nos deja en vergüenza. Y sus pastores, miren, somos un testimonio real ante la iglesia de eso, hermano. Yo llevo 2 años y medio sin trabajo todos los años. Mi esposa este año ha trabajado 1 mes. ¿Y no le debemos un peso? A nadie, hermano. El Señor nos ha sostenido. Y cuando hemos pedido prestado ha sido algo insignificante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque aprendimos a serle fieles al Señor. Amén. Yo a veces cuando abro la alacena y veo esa alacena llena de polvo blanco, yo pongo mi mano y digo, Señor, por favor, llénala, Señor. Y cuando menos pensamos, una llamada, alguien llega a la puerta y la alacena se llena. En estos 3 años hemos comido cosas que ni idea. ¿Quién es el que abre las ventanas de los cielos? El Señor. Yo no estoy mintiendo, hermano. Que el Señor me juzgue si digo mentiras. Pregúntele a mi suegra, que es la que cocina. Y mi esposa también, claro. Pero pues mi esposa se va a trabajar por las mañanas. Como que el problema está allá, ¿no? ¿Sabe a veces cada cuánto hago mercado yo? Cada 15 días. De grano. Yo subo y le digo a mi suegra, ¿qué hay que comprar? Arroz hay. Yo, pero si la semana pasada compré 4 libras de arroz, ahí queda. Miento, hermana Gladys. Hay que comprar para las arepas, ahí quedan 3. Y yo, pero si compré 4, yo no me explico, hermano. Aceite, ahí queda. Sal, ahí queda. Azúcar, hermano, yo no compro ni sal ni azúcar. Esa vaina se multiplica. Voy a poner una venta de arroz, de azúcar, de aceite y de arroz. Porque el Señor es el que abre las ventanas de los cielos. ¿Quieren experimentar eso? Por eso le invito a que usted hoy dé un paso de fe. Crea que el Señor es fiel para proveer. ¿Qué sigue diciendo? Reprenderé por vosotros al devorador. ¿Qué más dice? No destruirá. ¿A usted le ha pasado que se le quema la plancha, se le quema la batidora, se le quema la cafetera, se dañó la nevera, la licuadora, la lavadora? ¿Le ha pasado? Los bombillos se funden, hermano, el pantalón se rompió, las medias se rompió. Usted dice, ¿pero qué? ¿Le ha pasado? ¿Quién cuida nuestras pertenencias? ¿Quién? Porque Él reprenderá al devorador. Yo no le estoy diciendo que jamás se le va a dañar nada, ojo, estoy diciendo eso. Una cosa es que se nos dañe una ducha cada 10 años, ¿sí? Otra cosa es que en un mes se nos dañen 5 electrodomésticos, 6. Eso ya es anormal. Pero cuando yo le soy fiel a Dios y lo hago con fe, el Señor se encarga de cuidar nuestros coroticos.
Amén. Dígale a su vecino, el Señor te va a cuidar tus coroticos. Por eso ofrende y diezme con libertad. Que el Señor se encarga de cuidarnos. Amén. Amén o no amén. ¿Qué ocurre cuando no diezmo? Ya voy terminando. ¿Qué ocurre cuando no diezmo? Primero, hermano, me privo del privilegio de testificar de la provisión de Dios. Levante la mano a quien Dios no le ha provisto esta semana. Por favor, levante la mano a quien esta semana no desayunó, ni almorzó, ni comió. Ni tomó tinto, ni echó doble onces, ni dobles medias nueves. ¿Sí? E incluso no comió empanaditas por ahí, ni galletas. Pasó la semana en... ¿Alguien? En cambio, levanten las manos los que hasta tuvieron tiempo de golosear. Por favor, levanten la mano. ¿Quién nos permite eso? Ay, está empanadita, eso. Echémonosla. Eso, los triglicéridos me salieron alticos, pero ay, qué carajo, echémonos la empanadita. ¿Cierto? Ese tintico tan rico, 5 al día, eso uno no hace daño. Oh, vea, el Señor es el que nos provee, amén. Es el Señor. Es el Señor, hermano. Por eso cuando yo diezmo, para mí es un privilegio diezmar, hermano. Cuando yo no diezmo, yo digo, Señor, pero yo quiero diezmar. Yo quiero testificar de lo que tú haces. ¿Sabe qué hemos hecho con los mercados que nos llegan? Dar. Porque ha llegado a veces tanto que con Liana decimos, no, toca regalar porque eso se va a dañar. Y algunos de ustedes han sido beneficiados hasta de eso. Segundo, cuando yo no diezmo, le cierro las puertas a Dios para recibir más bendición. Aunque ya somos bendecidos. ¿Amén o no amén? Tercero, cuando yo no diezmo, desatiendo a lo instituido por Dios. Cuarto, escúcheme esto. Cuando yo no diezmo, la extensión del evangelio se ve retrasada o retrasado. Cuando no hay finanzas, hermano, la obra de Dios se ve atrasada. Porque hay que ser sinceros, hermano. En esta tierra todo se mueve con dinero. Amén. Usted no va por la mañana a la bomba y dice, Dios le bendiga, que el Señor le prospere. ¿Alguno hace eso? No, hermano. Cuando usted va a hacer mercado, a donde usted vaya, usted no dice, venga, oro por usted para que el Señor le prospere su negocio. Dale, prospéralo. Y se sale y se va. ¿Alguno hace eso? No. Usted me dice, bueno, sí, pero pague. En la obra de Dios se necesitan recursos. Y el Señor fue la manera en que lo instituyó. Amén. 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 Dar los diezmos y las ofrendas son realmente una cuestión de fe. Yo quiero invitarle, hermano, a que usted a partir de hoy, de ese paso de fe, de fidelidad, y crea que el Señor le puede bendecir poderosamente. Amén. Dígale a su vecino, de ese paso de fe, por favor. Dígale al de atrás, dígale, hermano, de ese paso de fe. Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.